Bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Raíces y la Actualidad. El día de hoy estamos haciendo como un review, volvemos algunos años atrás, recordando aquella nota que le hacíamos a Alfredo Freddy Robotti en Puerto Rico y que fue el puntapié de la reivindicación histórica para nuestro municipio Ruiz de Montoya. No solamente él, sino también varias personas que ya pasaron, pero que fueron vitales con su aporte para nuestra historia. Aprovechar también, antes de comenzar, para invitar además a las familias que quieran sumarse a contarnos su historia, porque todas son importantes. Sean bienvenidos, charlamos con Freddy, no solamente de eso, sino también de su faceta como maestro, joven maestro, que llegaba en aquellos años a la zona de Buchholz. Comenzamos de esta manera el programa de hoy. Bienvenidos. Ruiz de Montoya creció en la sierra de un monte virgen, donde a las manos de mis abuelos las recibieron en guaraní. Ruiz de Montoya abraza el viento que trae aroma de los lapachos y guayubiras de todo. Como le decíamos, estamos con Alfredo, más conocido como Freddy Robotti, nuevamente aquí en su casa. Le agradecemos este tiempo también para charlar de otra faceta de su vida, que fue la parte de maestro. Te agradecemos mucho, Freddy, este tiempo para contar un poquito aquellos años en la zona de Buchholz. Bueno, quisiera empezar, ya saben quién soy, seguramente muchos me conocen. Estuve muy pocos años, mucha lástima que estuve tan pocos años allá en la Villa Buchholz, pero es una parte muy grande de mi vida. Yo me recibí en el año 63, acá en la escuela normal. Quiero elogiar también a la cultura que se empezó en aquel tiempo en Puerto Rico, porque fui el primer maestro, los primeros 13 maestros recibidos en la escuela normal de Puerto Rico. Yo creo que la Escuela Normal de Puerto Rico fue un antes y un después para toda la colonia, porque venían de todos lados a la Escuela Normal. Bueno, nos recibimos en el año 63 y fuimos a querer seguir estudiando a La Plata. Tres de los varones, que éramos 4 varones nomás, y no pudimos. Económicamente no nos dio la situación y volvimos en julio del año 64. En julio del año 64 no teníamos trabajo, no teníamos nada y el único título que teníamos maestro. Bueno, todos fuimos a trabajar de maestro. Quiero contar un poco la historia. Me ofrecieron una escuela 343 en Capiobí, Picada Libertad. Sí. Fuimos ahí, era escuela, porque en aquella época había escuela nacional y provinciales. Esa era una nacional y cuando me vio la señora de Otto Schulz de San Gotardo, era la jefa ahí del magisterio en Posadas, y me dice, no, por favor, un muchacho con la edad suya, 19 años, imposible que vaya a trabajar en una escuela con personal único. Bueno, de ahí el señor Rey, diputado provincial, maestro de Mopicuá, muchos años, me llevó a las escuelas provinciales y ahí estaba justamente la vacante de la escuela 102 provincial de Villa Buchholz. 102 eran aquel 102. Entonces. En esa escuela estaba el señor Julien. Él inició la Julien y su señora, que fueron convocados después a la escuela a trabajar en el Instituto Liña Cuchilla. Ellos se hicieron cargo de una de las casas, él era profesor de no sé qué más, y quedaron ahí. Bueno, esa escuela estaba cerrada desde julio. Y bueno, en agosto de ese año abrimos la escuela, un joven con 19 años que hoy todavía no recapacita cómo fue, cómo se inició, quién lo presentó, todavía no caigo, pero bueno, ahí estuvimos y ahí es donde elogio la palabra que ya desde el primer día todos los colonos y todo era el señor maestro. El señor maestro. El señor maestro con 19 años. 19 añitos. Sí, un poco de vergüenza me da hoy, ¿no? Verlos. Bueno, ahí tengo la anécdota de esa escuela que de inicio yo, ya estaba iniciada, pero tengo 60 alumnos de los 7 grados, en 7 grados, acoplados 4 a la mañana y 3 a la tarde. Solo puedo decir palabras de elogio y hoy quisiera más que nada elogiar a los vecinos
de aquel entonces. De aquel entonces. Y voy a empezar a nombrar en la parte sur de la escuela, el más lejano, el señor Páez, con sus hijas. Después venía el señor Tischauser, Erwin Tischauser. Después venía la chacra de Oscar Minder. Después ya venía a la escuela. Enfrente a la escuela estaba el nombre Villa Buchholz, estaba el señor Buchholz con su familia, y estaba el señor Buchholz con su familia, y al lado del señor Buchholz vivían los Stefans, que hoy están todos por ahí por cosas, por la familia Stefan, la zona urbana. Sí. Al lado después estaba Alfredo Rusch del otro lado de la escuela, atrás en un potrero, y en la parte norte estaba Carlos Rusch, estaba el señor Pacífico, el portugués que le decíamos, Calves. Don Calves. Después estaba el señor Wegner, presidente de la cooperadora, y después estaba la familia Aguilar, también en esa zona. Después teníamos para la otra zona la familia de Herbig, los dos Herbig, uno con su señora y su hija. Más arriba ya entrábamos a la entrada de la familia Minder. Oscar estaba de este lado, pero Minder, Walter, el mayor de los Minder, su papá, que era un señor para mí lo más grande que hubo ahí en la colonia, y Mauro, que también vivía cerca de la casa de Walter. Después los caballeros, en la subida ya, llegando a la escuela, y de ahí venían los Paniagua, que ya iban a la escuela 300. Ya empezamos de Folman para allá, ya iban a la escuela 300. Así que quiero elogiar a esa gente, porque esa gente siempre puso mucho empeño, días de lluvia, días de frío, siempre mandaban a sus hijos. Esa era una presencia completa. Ahí no se podía decir, hoy llueve, yo no voy a ir como maestro, porque no va a haber nadie. Siempre estaban, siempre con mucho orgullo de mandar a los chicos a la escuela. Venían a verlo al maestro, al señor maestro, venían a verlo, a preguntarle cómo iba su hijo. Y quiero elogiar también que nunca faltó un lápiz de color, nunca faltó un cuaderno, todo ponían para que esa escuela funcione. Teníamos una costumbre muy bonita en la zona de Ruiz de Montoya, que el 20 de junio era la fiesta de la escuela 102 provincial. Todas las demás escuelas, la 300 y la de Cuñapirú, la escuela de Cuñapirú, venían a nuestra escuela, a la kermesse, y traían algo de folclore, para hacer la kermesse. Cada uno teníamos que ir a la otra escuela. El día 9 de julio, el 25 de mayo, íbamos todos a Cuñapirú. A la 215. A la 215. Y el 9 de julio era la fiesta en la escuela 300. Y poner el elogio a ellos, porque ponían su ropita, juntaban las cosas para llevarlos los chicos de la mejor manera. Teníamos, qué sé yo, siempre algo. Después pudimos, con el tiempo, iniciar una escuela de material. Una escuela de material que era la escuela de material, la misma escuela, y al lado, que hoy está, iniciamos la escuela, y eso nos daba la provincia a la cooperadora, o sea, al presidente, el maestro y el intendente del pueblo, el señor Francisco Zimmerman. Ellos éramos los tres que manejábamos el dinero. Los responsables de manejar el dinero. Lo manejamos de tal manera ese dinero que nos sobró para hacer un grupo más de baños, nos sobró para comprar un grupo electrógeno en aquel tiempo, poner la bomba de agua, todo. Así que verdaderamente fue todo, creo que maravilloso para la colonia, muy lindo. Después conseguimos hacer una cancha de fútbol, que está actualmente todavía, donde los chicos y los grandes podían jugar. Llegamos a hacer un salón que tuvimos la mala suerte que después de unos años, yo ya no estaba más, se quemó, un salón de fiestas. Y ahí en el lugar, Freddy, todavía está la construcción, y la gente que pasa por lo que es el Camino Terrado, todavía está ese primer edificio de madera que es tan simbólico, que al día de hoy vemos también en muchos de los que fueron alumnos que pasan, y también escuchándote a vos un poquito con tanto amor y cariño por el lugar. Yo creo que todos los que fueron alumnos
tienen ese recuerdo, ese cariño, van, se sacan una foto y formó parte de la vida misma de una comunidad que su comienzo, bueno, muy pujante, con muchas familias. Y también un poco la visión que tuvo Don Buchholz, que fue ahí, que como que hizo el aserradero. Hizo el aserradero. Y bueno, uno de los primeros aserraderos que había ahí, de ellos y de los Zimmermann después, ¿no es cierto? O antes, los Zimmermann, no sé, pero el aserradero Buchholz. Y bueno, era todo de madera, estaba como se hacía antes sobre cepos, madera sobre cepos, se hacía antes. Lo que más recuerdo es el piso. Siempre blanco, blanco, blanco de tanto cepillar. Puedo contar con elogio que los chicos, los días viernes, no había ese problema que hay hoy, podían limpiar la escuela, no había portero. Los viernes era día de limpieza de la escuela. Se limpiaba la escuela, los varones sacaban los bancos o juntaban los bancos. Era una sola aula, una pieza para el director, una cosilla para el director y una piecita para la dirección de la escuela. Pero se sacaba todo las aulas y se hacía limpieza. Las chicas venían, hacían la limpieza, los varones hacían las cosas, hacíamos jardinería, se plantaba flores, todo, y tenían permiso que las 2 últimas horas de clase traían sus muñecas y sus cosas y podían jugar, después de hacer toda esa limpieza, jugar a lo que querían, a la escondida, con las muñecas, lo que querían. Y los varones, como siempre, a la cancha de fútbol. Con la pelota. Con la pelota, con el maestro. Una época dorada. Que era el más maleta de todo, pero iba junto a jugar. Iba junto. Una época realmente preciosa para tu vida y vemos que recordás con lujo de detalles una memoria fotográfica con todos los apellidos, así que también saludamos a través de este programa a todos los descendientes de estas personas que mencionaste, porque algunas hoy ya no están, pero se ve que marcaron tu corazón. Me marcaron también mucho el rumbo, sí, también. Porque bajar al señor Minder, padre, con un portafolio de cuero pequeño, y cuando él llegaba sabía yo que algo estaba pasando o algo iba a pasar, porque era un hombre muy correcto y siempre nos llevaba por la línea que correspondía, viste, todas las cosas y se queda. Por ejemplo, el maestro no necesitaba hacer nada, solamente retar a un chico, y el chico en su casa o recibía o venía el padre a preguntar por qué se le retó y apoyaba al maestro en todo lo que hacía falta. Nunca pasaba esas cosas, pero bueno, de vez en cuando pasaba con algunos, ¿no? Algunos que por ahí eran un poco más traviesos. Más traviesos. Sí, más traviesos. Invitamos también a la gente que, bueno, se queden viendo la nota. También tenemos mucha gratitud hacia tu persona porque volvemos a entrevistarte después de prácticamente casi 4 años. Donde hicimos este nexo importante con Freddy, por eso vale la pena hacer esta partecita de maestro, porque contribuiste también a nuestra historia, a lo que fue el proceso de reivindicación histórica, así que a través del programa esta visita es un poquito para agradecerte todo eso que aportaste y por otro lado... Pero el que más tiene que agradecer soy yo. Bueno. El que más tiene que agradecer soy yo porque verdaderamente... Ustedes imagínense ir un joven con 19 años ahí a hacerse cargo de una escuela y si no hubiera sido por la colaboración de los padres y la colaboración de los mismos chicos, porque los chicos colaboraban, los chicos mayores se agrupaban en el aula y enseñaban a los más chicos. Teníamos los más grandes con los más chiquitos y los medianos solos, ¿no? Así que dividido. Entonces me ayudaban muchísimo a hacer. Me acuerdo perfectamente que un día fui a Posadas a buscar cosas y nos mandaron la primera caja de tizas en colores. Toda una novedad. Toda una novedad. Nos mandaron un transportador y nos mandaron un compás de pizarrón. Y los chicos decían, ¿para qué era eso? Porque el maestro no podía enseñar todas esas cosas de geometría y todas esas cosas. Ajá. Entonces para ellos fue una novedad tener un transportador y un compás de madera. Pero bueno. Se enseñaba lo que se podía y verdaderamente creo que anduvo bien. Anduvo bien. Bueno, Freddy, hacemos ahí una pausita y a la vuelta seguimos charlando de tantas anécdotas que forman parte de nuestra historia como comunidad en toda la región. Quédese con nosotros.
en todas las flores, también los brotes de la amistad. Pase a mi lado y tome su asiento. Esta es mi casa y suya. La dinámica de un pueblo en constante movimiento. Ruiz de Montoya, un pueblo con historia, cultura y tradiciones. Juntos, sigamos avanzando. Y escuchándote, Freddy, con esta añoranza también de esos años de la escuela en Buchholz, me gustaría preguntarte un poquito tu percepción de aprender lo básico en la escuela. ¿Cómo era, cómo aprender, digamos, lo que después te va a servir el resto de la vida? Bueno, nosotros en la escuela teníamos un lema que había que enseñar lo básico, porque si no, no se podía, ¿no es cierto? En matemática, así simplemente decir 2 más 2 son 4. En multiplicar 4 por 4 son 16 y punto. Y ahí estábamos en nuestra cosa. Lo mismo con los próceres, lo mismo con la historia, que nosotros enseñábamos sobre San Martín, sobre Belgrano y sobre Sarmiento. Y el resto no podíamos abarcar todo ese estudio de estas cosas. Y nos parecía, y en lengua, la misma cosa, ¿no es cierto? Leer mucho, enseñábamos a leer, los mayores le enseñaban a los menores, es la misma cosa, entonces ellos mismos aprendían. Y estábamos siempre con ese miedo de que no iba a alcanzar esa educación que nosotros hacíamos en la escuela para los chicos. Pero he hablado con otros directores de la misma, muchos amigos directores de la misma, y después salen perfectos. ¿Por qué? Pero siempre porque en aquella época había la ayuda del padre y de la madre. Eso era lo primordial. Nunca una cosa contra el maestro porque enseñaba de tal manera o enseñaba de la otra manera. Siempre acompañando al chico. Acompañando al chico con sus tareas, acompañando al chico con sus útiles, acompañándolo a vestirlo y a tenerlo siempre prolijo y ordenado y limpio. Eso era la base del fundamento de aquella época. Primordial. Para que todo funcione. No sé si porque había tiempo, hoy no hay más tiempo, un montón de cosas, pero eso era lo primordial. Y que el chico aprenda a jugar y a compartir con el otro. Nunca escuché en la escuela decir no te presto o no quiero prestarte o no quiero. El que tenía daba al otro lo que había. Nunca escuché esa palabra. Y todos se entendían bien. Se entendían. Y por ejemplo, algunos traían un pedazo de pan grande a la mañana, pero seguro que lo compartían. Primera medida con el maestro y después lo compartían siempre con los demás que tenían poco. Eso era lo primordial. Y ahí fue la unión y las cosas que siempre pudimos conseguir en esa época. Y caminó todo sobre ruedas. Sobre ruedas. Así que una linda época y un lindo mensaje también para todos los que estamos actualmente y que atravesamos una época que es realmente distinta, pero siempre decimos volver a las raíces, volver a la base, que a veces se dice, no, lo que era antes, lo que es hoy, y no, lo que se aprendió de los abuelos, lo que de alguna manera funcionó, hay que siempre tomarlo. Hay que tomarlo. Yo pienso que es parte de la educación, ¿no? Y diría hoy una frase nomás, que el maestro vuelva a ser aquel maestro que siempre fue. Le pido a los maestros actuales no tanta metodología,
sino más compañerismo con su propio compañero, más compañerismo con los padres de esos chicos. Perfecto. Bueno, nosotros los invitamos ahora, vamos a hacer un recorrido porque esta nota tiene dos o tres matices diferentes. Hace 4 años atrás reivindicamos la historia de Ruiz de Montoya, lo hicimos viendo un teodolito, que fue la clave básicamente para que Ruiz de Montoya hoy tenga los años que tiene. Se está por hacer también una construcción importante que va a marcar ese hito vital, digamos, para el pueblo, donde se recuperó gran parte de la historia y también recordar a varias personas que formaron parte de eso, Freddy, y que hoy ya no están. Porque Elsa ya no está, tu tía en su momento que también entrevistamos, Lía, tampoco está, y bueno, agradecer a todas esas personas que pasaron, y bueno, y agradecerte a vos. Así que vemos que tenés ahora un museo, hay un museo que está en proyecto, muy, muy lindo, muy bonito. Entonces invitamos a la gente que se quede con nosotros porque hay más elementos que tienen que ver con esos inicios en Cuñapirú. Así que si nos permitís verlo, vamos a hacerlo, con todo gusto. Hace un tiempo tengo una historia, quiero contarle de ese lugar. Nuestras raíces y la actualidad aquí en Ruiz de Montoya constantemente, todo el año, realmente hay que hacer el trabajo para poder eliminar lo que son los criaderos de mosquitos. Así que te invitamos a que te sumes a esta campaña para cuidar todo el espacio que tenemos en nuestras casas. reiteramos a la comunidad que se está llevando adelante la jornada de descacharrización. El día de hoy, martes, se realizó la tarea en el sector derecho y el día jueves, 10 de octubre, se va a realizar lo mismo en el sector izquierdo. Se invita a todos los vecinos a sacar la chatarra a la vereda. Desde ya, muchísimas gracias. Continuamos haciendo el recorrido, como decíamos hoy, en lo que es el museo. En principio, Freddy, contame cómo surgió la idea y cuál es un poco tu objetivo con este espacio que está, repleto de muchos objetos. Bueno, el sentido de este museo es personal, porque no es nada comprado, ni nada, todo cosas personales, es guardar la reliquia para que nuestros hijos y para que nuestros padres, que vienen, tengan esos recuerdos, porque si no se los pierde. Yo sé de muchas familias que perdieron todos sus recuerdos, entonces dije vamos a hacerlo y va, despacito se va agrandando y haciendo otras cosas. Bueno, empezamos que lo antiguo, los primeros teodolitos de mi abuelo, que fue en el 1919, que llegó a Cuñapirú con Culmey, y se radicó allá y después vino a Puerto Rico después de muchos años, así que tenemos un historial sobre eso. Sí. La gente recordará, estos eran los aparatos que se mostraron hace 4 años atrás en la nota y que fueron un poco el puntapié, el disparador de la reivindicación histórica, pero no me acuerdo si se mostró esto.
Los compases que usaba, vamos a ver si podemos extenderlo un poquito para afuera para que lo vea. Eso era el juego de compases que usaba el señor Cunningham para poder hacer los planos para las distintas personas que necesitaban la tierra, ¿no es cierto? Y así muchas cosas, como las lámparas que usaban en aquel tiempo, después ya las planchas que se usaron en el Hotel Suizo, ya cuando tenían la pensión suiza, no era Hotel Suizo, la primera plancha carbón, la segunda, la plancha ya con nafta industrial, la Petromax, la Ladino, la lámpara Ladino ya era de lujo, el Lampion y una lámpara traída por mis abuelos también, muy antigua de Alemania. Las bobinas de los autos, fotos de sus casamientos, de las fotos que ellos como tuvieron, cómo vivió los primeros años el viejo Cunningham, las chozas. Esta foto es una de las más lindas que a mí particularmente me encanta. El casamiento en el Cuñapirú. Claro, porque es el mismo lugar y la gente que está viendo, siempre que promocionamos y mencionamos el Salto, es la misma piedra, es el mismo lugar. Sí. Y de ahí también radica siempre la importancia de la historia, porque uno por ahí escucha siempre el mismo cuento, la misma reseña, pero siempre decimos qué lindo que es escuchar a los abuelos, y hoy día tenemos esto, yo estoy grabando con esto, y la gente lo puede hacer con los teléfonos, con sus cámaras. Y esta foto tiene más de 100 años y hoy día tenemos la forma de poder resguardar también la historia. Así que bueno, ustedes cuando se vayan al Salto, tengan en la mente esta foto y observen, bueno, este paisaje que es el mismo. Bueno. Arriba tenemos valijas, Freddy, ¿no? Arriba tenemos los baúles que traían. 1925. En 1925, los baúles que traían, las valijas, estas valijas ya fueron construidas ya en Argentina. ¿Esta valija, eso es madera. Esta valija que está en el medio ya no, esa vino de allá, era de cartón y venía de Europa. Esa venía de cartón. Esta eran los maletines, le decíamos maletín médico. Maletín médico. Médico, sí, porque venía ahí adentro, los médicos traían los equipos de mate, ya hacían tallados, los de cuero en aquel tiempo. Y después tenemos los cajoncitos que son de los teodolitos y de los aparatos para poder llevarlos al monte, ¿no? Sí. Y el trípode. Y la primera máquina de coser de mi querida abuela, donde cosía las sábanas y todas las cosas para el hotel que tenían acá en Puerto Rico después, con muchos años después. ¿Esa máquina era de Crescencia entonces? De Crescencia, sí. ¿Sí? Crescencia. Así que buenísimo. Así es. Bueno, y Andrea, que fue tu mamá, también repasamos un poquito, nació en Cuñapirú, primera mujer nacida en Cuñapirú. Tenemos los actas que había nacido allá y verdaderamente siempre adoraban el Cuñapirú porque todas las fiestas que se hacían en el Cuñapirú en la pasarela. Sí. No tanto en el Salto, nosotros éramos los de la pasarela. Que ahí, tiene el cauce del arroyo ahí es distinto, sí. Más para la gente un poco mayor, es un poco más... Tenía los sillones arriba, sillones, no eran los sillones de hoy, sino cualquier silla arriba de las piedras y después el pozo más allá, ¿no es cierto? Y ahí se hacían las fiestas, que después fue creo que de los Foj, sí. El lugar. El lugar, así que bueno, el Cuñapirú que tiene su encanto. Para nuestra familia fue un encanto siempre, tengo muchísimas fotos del Cuñapirú. Bueno, y hay muchísimo realmente por recorrer. Yo creo que en algún futuro no muy lejano la gente va a comenzar a preguntar y a poder querer ver, ¿no? Todo esto, hay relojes. La primera computadora que trajeron los japoneses al papel misionero, lo que tocaban ellos, las armónicas dobles, ¿viste? Esas vasijas... de barro de acá de los indios, eso es de los indios, eso se encontró en la zona de San Alberto. ¿San Alberto? San Alberto, mortero y esas cosas se encontraron en San Alberto. Y ahí damos puntapié también a algo importante, no sé si la gente lo está siguiendo, que muchas familias tienen en sus casas y es un tema importante de, si bien tenemos una historia con los inmigrantes y los nativos, pero hay un montón de restos, digamos, arqueológicos, si se dice así, que también invitamos a la gente que cuide, que se contacte. Ya hay un movimiento en Capiobí, en Ruiz de Montoya también. Estuvimos investigando y
hay mucha gente que tiene, por eso me llamó la atención, Cosas. vasijas o restos Entonces, o morteros y hachas. Hay muchas hachas. Mis padres tuvieron hachas, desaparecieron. Sí, Y morteros. pero sí. encontraron también en esa Sí, época. en esa época se encontraba en San Alberto, en la zona de San Alberto. En la zona de San Alberto se ve que había alguna cosa ahí en esa zona. Por donde vivieron. Sí. Hace un tiempo tengo una historia, quiero contarle de ese lugar, en donde nacen todas las flores, también los brotes de la amistad. Pase a mi lado y tome su asiento, esta es mi casa y suya también. Es el respeto que da mi pueblo, quiero contarle bien cómo es. Venga a mi lado, siéntase bien, esta es mi casa y suya también. Herramientas de aquella época, no había machimbradoras, nada. Por ejemplo, las herramientas dobles de cepillos dobles con los cuales se hacían el machimbre. Sí. Después las agujereadoras, empezamos con las primeras agujereadoras, los primeros cepillos de madera también, las máquinas que ustedes ya deben conocer, las primeras radios que se trajeron de Europa, que traían FM y acá no había solo onda larga y onda corta. Después tenemos algunos elementos ahí que son del campo. Gauchescos, sí. Esos fueron encontrados, gauchescos. Encontrados. Sí. Hay algunos hay dos que son de San Juan, del Valle de la Luna, se encontraron allá y así fuimos buscando cosas. Y después tenemos la máquina de fotografías, que la reliquia es las fotografías que vimos anteriores, fueron sacadas con esa máquina. Esa máquina no tiene rollo, sino se ahumaba un vidrio y en ese vidrio ahumado se sacaba la fotografía. Claro. Y después llegamos a lo moderno con los Polaroid y esas cosas, Sí. ¿viste? Todas esas cosas. Que también repasamos, esos vidrios son los que cuando hace 4 años Los atrás tenemos. sí, se revelaron las fotitos que también nos sirvieron a nosotros, porque sí. siempre mencionás mucho y me gusta eso de la importancia que tuvo la relación del blanco, vamos a decir, con el nativo en el lugar, nativo. la ayuda mutua que hubo. Sí, había mucha ayuda. Una cosa que quiero contar, que los indios, por ejemplo, en aquel tiempo hacían los rumbos, le llamaban los agrimensores. Y ellos, con los tacuapí marcando en el monte, le erraban a veces por 50 centímetros, 60 centímetros, kilómetros. Para que ustedes vean lo que tenían ya los indios. Nosotros calculamos que no eran nada, no servían para nada, pero verdaderamente tenían adentro del monte un Conocimiento conocimiento espectacular. Dice que se erraban por 50, 60 centímetros al aparato. Impresionante. Sí. Así que bueno, es un poquito el eje de toda esta nota. Nosotros ya prácticamente cerrando, Freddy. ¿Habría para charlar con Freddy? Nosotros también invitamos a que la gente cuando te ve aproveche, que charlen, porque hay mucho. Una cosa que quiero resaltar en Ruiz de Montoya, que se cuida mucho de los indios. No aprovecharlos de ellos, sino cuidarlos, porque verdaderamente sus antepasados hicieron mucho por nosotros. Ya les estoy contando esto de la agrimensura, fueron los primeros. Y después, en la época de oro del tún, fueron quienes cosechaban el tún. Acuérdense de que ellos eran los que verdaderamente se los buscaban en un camión, se los cargaba y cosechaban el tún, cosechaban la hierba y todo. O sea, no usarlos, pero verdaderamente cuidarlos, porque verdaderamente hicieron mucho por nosotros los aborígenes. Bueno, Freddy, agradecerte por todo este tiempo, por todo este repaso histórico, felicitar realmente este gran legado que va a quedar no solamente para nosotros, sino para toda la región, porque es un legado, y repetir nuevamente el valor de la historia. Y hace 4 años atrás decíamos, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, pero cada uno forma parte con su granito de arena para preservar la historia.
Sabemos que en un par de semanas vas a estar cumpliendo 80 años. Que sea con mucha bendición, con mucha salud y bueno, que sepas que la comunidad te quiere, Ruiz de Montoya te quiere. Gracias por esa etapa de maestro, de calidad de ser humano y de alma que tenés. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por todo eso. Y muchas gracias Ruiz de Montoya, y más que nada por darme mi compañera de toda la vida. Bueno, muchísimas gracias. Margarita. Un abrazo y cerramos la nota. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Agradecerles por el acompañamiento cada semana, y para cerrar la edición del día de hoy, Ruiz de Montoya se prepara para lo que será noviembre, que es el recibimiento del torneo Carlos Culmey, torneo internacional entre Argentina y Brasil. Y así Ruiz de Montoya se prepara con esta promoción. Octava edición, Torneo Carlos Culmey en Ruiz de Montoya. Ruiz de Montoya, con profundas raíces inmigrantes y nativas, los recibe en una comunidad pujante y de progreso. Su rica historia es una herencia de aquellas generaciones que llegaron aquí con los anhelos de paz y bienestar para sus familias. Su fundación, 11 de agosto de 1919, por el ingeniero alemán Carlos Culmey, a orillas del arroyo Cuñapirú, en La Colonia, donde se encuentra el hito fundacional. Celebramos esta fecha haciendo honor a las raíces, con un acto aniversario cada 11 de agosto en nuestra emblemática Plaza de la Hermandad. Además, la fiesta de los pueblos. Alegría, festejos, música y diversión. En esas fechas, las calles y la avenida de los inmigrantes se visten de fiesta con las flores del lapacho, siendo el amarillo nuestra flor oficial. Aquí conviven de manera ecuménica los diversos credos con una fuerte fe en Dios. Nuestro patrono, San Nicolás de Flú, con su fiesta patronal cada 25 de septiembre. Ruiz de Montoya es extensa en sus colonias, con familias que trabajan sus chacras y llevan adelante diversas producciones. La Cooperativa Agrícola, fundada el 27 de septiembre de 1953, concentra la producción yerbatera y tealera, siendo íconos de calidad y compromiso con la comunidad. Club Suizo, fundado el 12 de septiembre de 1937, construcción típica y pintoresca, donde desde sus inicios se centra la actividad social en la zona urbana. Instituto Línea Cuchilla, educación secundaria con jornada completa, obra diacónica de la Iglesia Evangélica Suiza, fundado el 10 de abril de 1962. Educación de calidad. También se destacan los productos de la granja suiza. Para la actividad cárnica podemos mencionar los frigoríficos
Fremar y Frigorífico Barbian, que centran la producción de la carne vacuna y porcina. Además, nuestros amigos comerciantes que todo el año brindan sus servicios a toda la población. La zona urbana y rural se conjugan, haciendo de Ruiz de Montoya un hermoso lugar para vivir. La confraternidad de distintas naciones junto a los hermanos Mbia guaraníes, su cultura, sus artesanías, su idioma. Si hablamos de naturaleza, mencionamos al camping municipal Salto del Cuñapirú, lugar de encuentro, relax y contacto con lo natural, así como también el Pozo Picnic adentrado en la colonia. El Valle del Cuñapirú y su zona productora de sandías nos han hecho reconocidos en todo el país y el mundo. La fiesta es provincial y celebra la producción entre diciembre y enero de cada año, en el parador de la Ruta Provincial número 7. Se ingresa además a la comunidad tanto por esta ruta como por la Ruta Nacional número 12. Herencia de los abuelos, la música, a través de su patrona Santa Cecilia, en la iglesia que es patrimonio provincial, nos permiten vivir todos los años una gran fiesta sobre Ruta 223 en Colonia Cuñapirú, la fiesta provincial de Santa Cecilia. En el cerro, en el mismo espacio, además, cada diciembre, el día 24, se hace el pesebre viviente hace décadas. No somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. En hermandad, Brasil y Argentina, unidos en la historia desde la fundación y a través del deporte. Hoy nos damos un fuerte abrazo y los recibimos con la más cálida bienvenida. Sean bem-vindos, 38ª edición, Torneo Carlos Pulmey. Bienvenidos a Ruiz de Montoya.